Hola chavos, esta es la clase correspondiente a los arreglos en C y vamos a comenzar viendo cómo se declaran y cómo los podemos utilizar. Antes que nada, un arreglo es un espacio en memoria donde podemos almacenar múltiples valores, todos de un mismo tipo, y poder realizar cualquier tipo de cálculo con ellos. Para declarar un arreglo, primero tenemos que definir el tipo de datos. Podemos hacer un ejemplo con int, con valores enteros, seguido del nombre del arreglo y definiendo la dimensión del arreglo. La dimensión se define entre corchetes y le indicamos la cantidad de valores que deseamos guardar en ese arreglo. Si deseáramos guardar 5 valores, pasamos al número 5 y ya tendríamos declarado el arreglo. Si queremos almacenar valores en cada una de las posiciones del arreglo, tenemos que tomar en cuenta de que los arreglos eh, comienzan con 0 en su índice, de esta manera. Con el arreglo número declarado le decimos que en el índice 0 vamos a almacenar, por ejemplo, el número 100, y podemos hacer lo mismo con los demás índices. El índice 1, el 2, 3 y 4. Entonces en este ejemplo tenemos los siguientes valores almacenados en el arreglo. ¿Por qué llegamos hasta 4? Porque hemos declarado un arreglo donde solamente se pueden almacenar 5 elementos y desde el índice 0 al índice 4 están 5 elementos. Si deseáramos uno más, entonces tendríamos que aumentar la dimensión del arreglo a 6 para que este lo podamos almacenar sin tener resultados inesperados. Otra manera de darle valores o pasarle valores al arreglo es en la misma línea de declaración. Simplemente con el comparador igual y entre llaves le pasamos los valores separados por comas. Por ejemplo, 100, 200, 300, 400, 500 y 600. De esta manera es otra de las formas como podemos inicializar un arreglo. Entonces esto quedaría de más y podemos ver la otra manera. Con este tipo de inicialización y declaración de arreglos no es necesario que nosotros le indiquemos la dimensión del arreglo, puesto que el compilador automáticamente lo calcula tomando como base la cantidad de valores que nosotros le hemos pasado. Por ejemplo, este es un arreglo de 6. Automáticamente si le paso un nuevo valor sería un arreglo de 7. Vamos a comprobar con un ciclo, que es la forma más fácil, cómo podemos ver estos valores en tiempo de ejecución. Pero antes vamos a utilizar la función printf que forma parte de stdio. Le vamos a decir valor del índice, supongamos del índice 5, y decimos ¿cómo accedemos a uno de estos valores? Sencillo, invocamos el nombre del arreglo y entre corchetes el índice del valor que queremos acceder. Por ejemplo, para el índice 5 pasamos al valor y pondré aquí retorno al carro, y al ejecutarlo podemos ver entonces que en el índice 5 se encuentra el valor 600. Lo podemos comprobar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, justamente como nos está mostrando la consola. Ok, vamos a mostrarlos todos de un solo con un arreglo, perdón, con un for. Lo hacemos de esta manera. Recordamos que el índice comienza con 0, que sea menor que la cantidad de valores. Sabemos que hay 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que hay 7, y
Bueno, simplemente la variable i del for va a servir como índice del arreglo e imprimimos. Decimos el índice x, por decirlo, va a tener el valor. Le pasamos estos dos parámetros que son de tipo entero. Entonces el primero va a ser el índice, que va a servir la i como índice, y el segundo va a ser el nombre del arreglo seguido de su índice, nada más que en este caso los índices los estamos controlando por medio del for. Y vamos a poner por aquí un retorno de carro para que se vea mejor. Como podrán ver, hemos accedido a todos los valores del índice. Vamos a hacer algo un poco más dinámico, y es que si tenemos demasiados valores, vamos a agregar unos cuantos más. Si los quisiéramos recorrer con un for, con un ciclo for, sería muy tedioso tener que contar cuántos elementos hay para indicarle en el segundo parámetro cuántos ciclos tiene que realizar, y de esa manera recorrer todo el arreglo. Entonces una técnica que podemos utilizar es contar cuántos elementos hay antes de pasárselo al arreglo, perdón, al ciclo. Esto lo haríamos de la siguiente manera. En esta variable que le vamos a poner len, puede ser cualquier nombre, ahí vamos a almacenar la cantidad de valores que hay aquí. Muy bien, en C existe una función que se llama sizeOf, que nos devuelve la cantidad de bytes de un tipo de dato. En el caso de los enteros, nos va a devolver un 4, indicando de que un entero tiene un tamaño de 4 bytes, pero eso va a depender de la arquitectura del procesador en donde se esté ejecutando. Por ahorita vamos a realizar el siguiente ejemplo. Vamos a hacer printf, las vamos a decir tamaño, porque no se la ven en problema, y vamos a decirle ok. Con esto simplemente ahorita estamos comprobando el tamaño de un tipo entero. Podemos ver que dice que son 4, realmente son 4 bytes, pero como les digo, va a depender de la arquitectura. En mi caso, el sistema operativo y el procesador son de 64 bits, y creo que es algo que tiene que ver. Todos los tipos tienen una longitud diferente. Por ejemplo, los tipos double creo que son 8, si no me equivoco, 8 bytes. Los tipos char creo que tienen 1 byte de longitud. Y bueno, de esta manera nosotros podemos utilizar esto para poder comprobar cuántos elementos hay. En el caso de números, del arreglo de números, nos va a decir de que es de 92 bytes. Significa que de 4 en 4 se llega, sumó 92 bytes. O sea que el arreglo de números con toda esta cantidad de valores tiene un peso de 92 bytes almacenados en la memoria. Entonces esto lo vamos a dividir entre sizeOf in, ¿verdad? Recordemos de que sizeOf in nos da 4, entonces la cantidad de números entre 4 nos va a dar cuántos valores hay en el arreglo. Utilizamos int porque el arreglo es int. Si tenemos un arreglo de double, tendríamos que utilizar double. Entonces al ejecutarlo nos está diciendo que hay 23, realmente eso ya no serían bytes realmente, sino que serían 23 elementos. Ahí está. Y ahora, como ya lo hemos conseguido, pues
y podemos dar hasta menos de len. Para ejecutar esto tendré que llegar hasta 34, como podrán ver que es el último número, y sin importar la cantidad de números que agreguemos, ya no necesitamos indicarle en el for hasta dónde tiene que llegar, pero automáticamente es calculado en len. Estos serían los arreglos con números. Los arreglos con caracteres pues funciona igual, ¿verdad? En este caso vamos a hacer un arreglo en donde no vamos a saber la cantidad de datos. En este caso tiene que ser char, porque vamos a almacenar texto. En C no existe un tipo de datos string como en otros lenguajes para manejar o manipular cadenas, así que lo tendremos que hacer de esta manera, con arreglos e indicándole entre llaves y entre comillas dobles el texto que queremos gestionar o trabajar. En este caso, de esta manera, utilizando el mismo ejemplo de len, estaríamos indicando de que vamos a ver price of salud. De esta manera podemos saber cuántas letras hay en este mensaje, en este saludo. En F y decimos número de letras, y aquí len. Vamos a ver, dice que hay 12 letras, y lo vamos a comprobar y vamos a ver alguna característica extra de ser. Decimos la posición, esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, el espacio funciona como un carácter más, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y nos dice que hay 12. Lo que sucede es que C automáticamente pone al final de una cadena un 0, y eso indica que es el final de la cadena. Es la única manera que tiene C para poder reconocer o determinar cuándo termina una cadena. Si nosotros imprimiéramos esto letra por letra, vamos a decir in i, decimos for i igual a 0, punto y coma, y menor que len, y más, o sea, imprimir letra por letra. Para imprimir letra por letra vamos a utilizar el carácter de conversión C, y vamos a ponerle letra, vamos a poner contrapleca n, y aquí invocamos el arreglo con su índice. Bien, hola saludo, hola mundo, y vemos que el último, que debería ser el 0, no lo muestra, y no lo muestra simplemente porque el 0 es un número entero y el operador de conversión estamos diciendo que es character. ¿Cómo podemos comprobar eso? Podríamos hacer un if aquí, le diríamos de que si el valor que está en el ciclo, si es diferente de 0, que imprima, si es diferente de 0, que imprima el carácter, pero si no es diferente de 0, entonces quiere decir que es 0, entonces le vamos a poner último valor, y nosotros ya sabemos por regla de que es un 0, por lo tanto un 0 forma parte de los números enteros, y ahí está, mire, el último valor es un 0, indicando de que es el final de la cadena. Otra manera de imprimir todo bueno, si no le ponemos el retorno de carro, pues podemos imprimir de esa manera, pero no cabe. Otra manera de hacerlo es imprimiendo con porcentaje S el arreglo, en este caso el arreglo saludo, que ya está
Listo. Tendremos un retorno en el carro. Perdón, creo que me falta la S. Vemos que ahí dice hola mundo. Otra manera de hacerlo es con put. Simplemente le pasamos el nombre de la regla también. Put es otra función que está dentro de stdio. Vemos también que ahí está la regla. Muy bien, esto sería la parte de los arreglos y ahora vamos a hacer un pequeño ejemplito explicando un poco más los arreglos. Este ejemplo consiste en tabular una serie de valores y determinar con qué frecuencia se repite cada uno de esos valores. Bien, los valores los vamos a almacenar en un arreglo de tipo entero. Se va a llamar, vamos a ponerle, serían como respuestas estas. Perdón, como respuestas. Vamos a manejar 40 respuestas que van desde 1 hasta 10. Entonces vamos a determinar cuántas veces respondieron 1, 2, 3 y así consecutivamente. Los valores son 40, por lo tanto voy a pausar el video mientras los escribo para que no se haga tan largo. Bien, aquí tenemos entonces los valores, como podrán ver ahí 40 valores. Si quisieran ordenarlos de otra manera, simplemente por estética, podrían hacerlo de esta forma, que es exactamente lo mismo, nada más que ordenados de otra manera, pero bueno, depende de cada quien. De esta manera lo vamos a dar así, una sola. Bien, aquí tenemos los 50 posibles valores y como podrán ver, el número 1 se repite por acá también y bueno, vamos a ponerlo otro 1 por acá. Entonces al final la tabulación nos diría de que el 1 se repite 3 veces, que el 10 se repite también 3 veces, vamos a poner un 10 por aquí para que sea diferente y aparezcan 4 veces, y así. Bien, ¿cómo hacemos esto entonces? Primero que nada necesitamos recorrer el arreglo para ir verificando uno por uno. Y necesitamos también un lugar donde almacenar todas estas posibles todas las repeticiones. Entonces vamos a crear un arreglo que se llama frecuencias. Vamos a declarar recordemos que las respuestas son de 1 a 10. Entonces son 10 elementos. Entonces vamos a declarar de 11 para que quepan 10 elementos sin ningún problema. Si lo declaramos de 10, entonces estaríamos almacenando valores de 0 hasta 9. Pero si lo declaramos de 11, podríamos almacenar elementos de 0 hasta 10. Pero del 0 lo vamos a obviar, sino que vamos a trabajar desde 1 hasta 10 basado en los valores que tenemos aquí en el primer arreglo. Bien, vamos a recorrer, vamos a utilizar una variable para el for, hacer for y igual a, en este caso va a comenzar desde 1 porque el 0 no nos interesa, y menor que, en este caso son 40 valores. No está bien, vamos a manejar de 0 porque este tiene índice 0, estaba un poco ahí confundido, entonces le vamos a decir hasta 40, desde 0 hasta menores que 40, o sea de 0 hasta 39. Y más y listo. Con esto recorreríamos todo el arreglo. Ahora viene algo muy importante. Este arreglo lo vamos a inicializar en 0 todos los valores, por lo tanto lo podemos hacer de esta manera. De esta manera estaríamos inicializando el primer índice en 0
y automáticamente todos los demás quedarían en 0 también. Entonces tendríamos de 0 a 10 los valores en 0. Y hacemos lo siguiente: con el operador de incremento de 1 en 1 vamos a incrementar el arreglo frecuencia en determinada posición. Por ejemplo, en la posición 1, en la posición 2, lo vamos a sacar con el arreglo que está arriba. Decimos lo siguiente: respuestas y bien, vamos a hacer una pequeña prueba de escritorio para comprender esto que está aquí. Voy a utilizar esto y vamos a ver si soy bueno para dibujar en esto. Bien, aquí tenemos el cursor de dibujo. Vamos a hacer lo siguiente: para el primer ciclo y vale 0, entonces en el arreglo respuestas con el índice 0 estamos hablando de 1, porque es el primer valor y tiene de índice 0 en el arreglo respuestas. Entonces todo esto pasaría a convertirse en el valor 1, porque es el primer valor del arreglo respuestas. Entonces frecuencia en la posición 1, o sea en el índice 1, ahorita vale 0, por lo tanto el operador de incremento pasaría a sumar 0 más 1, y esto quedaría entonces que en el arreglo frecuencia, lo vamos a llamar de esta manera, en el índice 1 ahora pasaría a tener el valor 1, porque al principio estaba declarado con 0, pero con el operador de incremento pues se sumaría en 1. Cuando el for vaya por, supongamos por este elemento, que no sé qué número es, vamos a determinar un elemento, supongamos que fuera el elemento, supongo que fuera el 15, vamos a decir aquí 15, ¿verdad? 15. Entonces en el arreglo respuesta, en el índice 15, suponemos que es el 1, entonces otra vez todo esto tiene de valor 1. Y regresamos aquí, frecuencia en la posición 1, con el índice 1 ya tiene 1, pero si lo incrementamos con el operador de incremento, entonces esto pasaría a ser 2. Como podrán ver, entonces ya estamos determinando que la frecuencia del valor 1 ya van 2, y va a llegar en un momento en donde va a llegar por aquí y el operador de incremento va a incrementarlo a 3. Ya hemos tabulado entonces de que el valor 1 o la respuesta 1 la encontramos con una frecuencia de 3, o que fue 3 veces respondido. Bueno, más o menos tenemos aquí un ejemplo con los arreglos. Vamos a ver todo esto. Bien. Ya tenemos entonces cargado el arreglo frecuencia y ahora vamos a recorrerlo para ver sus posibles valores. Comenzar en 1 hasta menor de 11, de 1 a 10 en este caso, y más. Y vamos a mostrar entonces, vamos a imprimir y decimos respuesta tal, respuesta 1 fue respondida por tantas personas. Bien, la respuesta y
fue respondida por caso frecuencia y vamos a comprobarlo. Tenemos esto, entonces dice la respuesta 1 fue respondida por 3 personas, significa que 1 está 3 veces aquí. La respuesta 10 fue respondida por 5 personas. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Deberían aparecer solo por 4 personas, no sé qué habrá sucedido. Vamos a ver la respuesta 2. Dice que fue respondida por 5 personas. Respuesta 2, está una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y 5 veces. Bien, no, está perfecto. 5 personas, y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Había hecho un mal conteo, entonces como podrán ver ya tenemos tabulados los datos de un arreglo de 40 y de una forma muy fácil utilizando los arreglos. Bueno, espero que haya quedado claro o un poco claro o haya resuelto sus dudas con respecto a los arreglos en C. Y nada, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.